están? Recording is on. Buenas, yo soy Lisandro Sendra. Hola, soy Valentín Dravic. Hola, soy Erika Lizaya. Hola, soy Lucas Mariano. Bueno, arrancamos nomás. Arrancamos. Primer punto. ¿Qué deben pensar estos socios? En primer punto acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Deben pensar Pensar sí, en formar una sociedad. formar una sociedad. En dar el siguiente paso. Formal. Una sociedad formal, ¿no? Sí. Sí. Una sociedad formal. Sí, porque si no, informal es otra cosa. Exacto. Sí, cumplió otras características. ¿Cómo? Nada, ¿Qué? que una sociedad informal cumplía otras características. Ah, sí. Bueno, ¿cuál sería el más adecuado? El IRL, dijimos. Sí, Sí, yo creo que es un DRL. Dale. sería la adecuada. ¿Cómo Esto lo quita, ¿no? Sí, está como colectivo también, es lo de abajo. Tío. Ah, perdón. Me olvidé qué significa ese rey. Sociedad de Responsabilidad. sería limitada. Bien. ¿Podrían tener personal asalariado? Sí. Sí. El contrato utilizable sería un contrato de trabajo. Sí. Ujú. Sí, mediante un contrato de trabajo podríamos poner. Bien. Va. Me gusta. Sí, estamos chill. De a poquito va tomando forma. Sí. Le casamos la mano. Che, no sé por qué. Nada, después lo vemos. Decilo. Nada, después algo, boludo. Nada. Eso es Estamos grabando. Nada. Estamos grabando por ahora. Bueno. Punto 2. Paula y Aileen son amigas. Se conocen, hacen tejidos. Tienen buen stock. Le venden a conocidos y afianzaron un pequeño negocio. Cuando entraron al mercado, los contrató una empresa que hace productos para todo el país. Crearon una sociedad de hecho. Está bien orientada la elección de la sociedad. No estaba. ¿No? Sí. No, Para mí no, sí. no, no era que no por el tema de coso. Ah, Que digamos por las ventajas y las desventajas que también tenemos que decirlo que Sí, sería más una pero asociación SRL. creo que es. O sea, o creo sea, que no es. está bien, pero está bien orientada. Claro, porque recién empiezan. O sea, como recién empiezan, Están siendo empresa. es la más simple. Digamos, no es una sociedad regular, ¿no? Pero no tiene muchos requisitos como para crear una sociedad. Ya si es una SRL, sí o sí tienen que poner plata. En cambio, con esta nada más generan una sociedad y le dan un nombre, pero responden por ellas mismas, no es que crean una persona jurídica y demás. No. Sí, se podría decir de que los requisitos son muy básicos a comparación Claro. de otras. Está. Que los requisitos de la sociedad de hecho son
podemos poner con, por ejemplo, ¿cómo se llama lo que tiene que tener una escritura, ¿no? La escritura pública. Que no tiene escritura pública en este caso. No requiere. Claro. Por Sí. ejemplo, no requiere una escritura pública. O de una personalidad jurídica. No requiere no, mejor. Ni de una personalidad jurídica. Sí. Podemos agregar que está en la etapa de empresa en marcha. Sí. Está bien. Sí, después de esto, sí. En la etapa Que va a tender a formar una sociedad. ¿Cómo se dice? Colectiva, ¿no? a formar una sociedad yo rebajita. ¿Colectiva? Una sociedad comercial, ahí está. Sí. Sí, muy jugado el tema de colectiva. Bien, me gusta. La ventaja y la desventaja. Bueno, a ver si estamos de acuerdo. Lo bueno que tiene esto es lo que decíamos recién, que no hay que poner De plata, pocos requisitos. claro. Y la desventaja sería que no hay un Que no tenés nada que te claro, respalde. no hay un respaldo económico atrás. O sea, una vez que deciden terminar con la sociedad, termina y punto. Exacto. Y esto para vos, esto para mí. Salvo qué sé yo, las máquinas que compró cada una, se las quedará cada una, pero eso va en la persona. Sí, se podría decir de que en el momento de la disolución de la empresa no hay, ¿cómo se puede decir? Mejores recompensas como en otras sociedades o algo así. O no hay algo que vaya a proteger a la sociedad de su disolución. Exacto. Espera. En el momento de la disolución no existe Un capital como respaldo. que proteja la... respalde, bueno, está bien. Proteja la disolución de la sociedad. De una disolución. No, que proteja la sociedad de una No, vamos a escribirlo de cero. No existe un capital de respaldo que proteja a la sociedad. La sociedad, de hecho. de hecho ante una disolución de la misma. Claro. Me gustó. Ventajas. Que ellos no tienen que aportar el capital. Ah, Hacer un aporte económico. Un un Que capital no tienen que hacer un aporte económico. inicial. Ah, pero quedaría no sé, está bien. ¿Cómo? No, sí. No, está bien, está bien. No, está bien, no. Porque quedaría lo mismo, sociedad de hecho. Ah, bueno. No, pero está bien aclarado. Porque si no, se puede entender como que se generaliza la sociedad. ¿Está bien? Sí, también. Bien.
podrán en algún momento adoptar alguno de los tipos contemplados por la Ley General de Sociedades. Entonces, estos tipos, ¿Qué habíamos hablado de esto que me olvidé? sí, eso iba a decir, son sociedad colectiva, sociedad anónima y sociedad SRL, ¿no? De responsabilidad limitada. Sí. Claro, Estos son los tres tipos contemplados por la LGS. sí puede mediante una regularización de la sociedad. Sí. Sí se puede. Eh, la sociedad. Así que lo podemos como explayar quizá un poquito más. Es decir, ¿qué conlleva regularizarla? Que podrán elegir Realizar un aporte de conformar, capital social. ¿Cómo? ya sea que podrán elegir conformar alguno de los tipos de sociedad. Ah, no, pero eso ya es lo que dice la consigna. Claro, yo lo que digo es que conllevaría la regularización, el proceso de regularización, para que se regularice, Tener una persona jurídica, es decir, crear, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la creación de una persona jurídica? Es decir, Hoy no me sale eso. la existencia, la formación. ah, no, pará, mira. Acá dice características, yo estoy leyendo mal. Onda, las sociedades estas, de hecho, sí tienen una personalidad jurídica. Pensé que no Bien, tenían, pero sí tienen. entonces tenemos que borrar esto. Ahí, escritura pública. Está bien. Lo podemos agregar ni de la realización de un contrato, así se dice, porque las sociedades irregulares no requieren un contrato escrito, eso es. Claro. No requieren escritura pública ni un contrato, Contrato público. Ni celebrar un contrato, podríamos eso, poner. contrato público. Público dice, ¿no? Público escrito. Sí. Público Puede ser público o privado. o privado. Bien, me gusta la aclaración. Bien, Acá puedo poner entonces, celebrar. ¿sí? Sí, ni la celebración. Ah, ni la celebración. No, digo, por ahí que es mejor. ¿Vale? No Lo más requiere una escritura pública ni celebrar. Me haría bien de las dos formas. Entonces, a ver, para cerrar, ¿qué conlleva el proceso de regularización de una sociedad? Sería Ah, como formar, por ejemplo, una SRL. Se podría decir realizar el aporte de capital social. es que depende de qué tipo de sociedad, ¿viste? Sí, Si no, podríamos sacar algo del párrafo que les dije de regularización. ¿En qué página estaba? sí, En la página de sociedad no constituida formalmente, en características, el último, regularización. ¿En qué número? No tengo el número. Ah, Lo imprimí 9, yo. ah, puede ser. ¿Lo último dijiste? Sí, que dice regularización, el E. Eli. Las características de una sociedad informal, ¿no? Claro, esto sería la tipificación de la sociedad, o no Tipificación tipificante, está acá, no ¿no? es una idea.
A ver, acá deberíamos poner la regularización de la sociedad. Es decir, cumplir los requisitos que pretende, no, que conforma escribirlo una como si sociedad. cumplir con los requisitos que Conforman la sociedad. es que no sería conforme a la palabra, sí, sería como los requisitos que pide una sociedad o que se piden para conformar una sociedad, pero piden es Que una palabra. cumpla, pero acá ya pusimos cumplir. Los requisitos que se reclaman, que se establecen. Exigidos. Exigidos me gusta. Los requisitos. Cumplir con los requisitos exigidos para conformar por ejemplo, una SRL. Requisitos esenciales. Ah, Sí, y te va. acá está pusiendo exigido. Mientras tenga sentido, no está de más. Aceleración, acá falta un D. Bueno, podríamos decir que está, ¿no? Estamos, ¿eh? A ver, le pegamos una chequeada por las dudas. Caso 1. Roberto es ingeniero industrial, realiza con 2 socios asesoramiento independiente de distintas empresas. Cada uno facturaba por su parte, por su cuenta, lo que hacía por su trabajo. Las propuestas se incrementaron y pueden contratar gente. ¿Qué deben pensar? Y deben pensar en formar una sociedad, porque hasta ahora era nada, asesoramiento independiente. Así que esto yo coincido. ¿Qué tipo? Una SRL. ¿Por qué una SRL? Porque es la que más me cierra, pero no puedo decir el por qué. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, y no pienso justificar, pero quisiera saber por qué por qué haríamos una SRL. ¿Por qué sería la más adecuada? Y porque ya están, digamos, con capital para aportar ese capital para que el día de mañana sea el respaldo. Y no sabemos porque no habla de números. Entonces no sabemos si van a tener un buen respaldo, un mal respaldo. Porque tienen menos de 50 personas. Eso puede ser por sí, antes que sea de anónima. Pero en colectiva también. ¿Cómo? Claro. Pero en colectiva también es lo mismo. También puede ser colectiva. Y bueno, comparemos entre colectiva y SRL a ver cuál nos cierra más. Uy, la colectiva, ¿no? Ahí yo tengo más justificaciones de que podría ser colectiva que podría ser SRL. Porque Que sea SRL, ¿no? ¿Y por qué? Mira, sociedad colectiva es sencillo en exigencias legales. Ahora le mando una foto. Claro, que anotamos las diferencias. Colectiva, o aunque sea anotamos la de colectiva. Sencillo en, dijiste. Exigencias legales. Acá lo pego. Sí, o sea, la única diferencia que sería con SRL, o Sí. sea, el SRL, si vos querés mandar, tenés que aportar para tener ese respaldo después, creo yo. Y con colectiva, cualquiera puede ser el socio, y el socio tiene, digamos,
el mismo nivel que el dueño, ¿entendés? Claro, son socios, no Eso hay estaba ley leyendo. primordial. Dice que los socios responden de forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones de la sociedad con terceras personas. ¿Eso de cuál es? De la colectiva. Ujú. Se lo mandamos así con la foto. No, no, ahí yo lo puse para que lo ¿No? vean. Joder, joder. ¿Quieren poner el porqué o solo ponemos sociedad de responsabilidad No, limitada no. y listo? Solo Claro. ponemos cuál, pero yo por Claro, hincha ¿querés que poner estoy, me gustaría saber por qué o por qué no la otra. Lo que me tira más para el lado de responsabilidad limitada es que al final de colectiva dice que es de muy escasa utilización, que no se usa mucho. ¿Por qué? No sé. No lo sabremos. Dice que el régimen de responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales hace que estos comprometan todo su patrimonio. El régimen de responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales hace que estos comprometan todo su patrimonio. O sea que la carga de responsabilidad que tienen por las obligaciones que conlleva hace que comprometan todo su patrimonio. No, no termino de entender. Qué pregunta, Veníamos bien, che. Ay, Sí. todo va bien hasta que uno se pregunta por qué? A ver, lean lo del final de SRL, página 18 al final. Función económica y situación. Primero lean la de la colectiva, que es página 16 a la mitad, y después la de SRL. O primero SRL y después colectiva, es lo mismo. A ver si captan algo. ¿Ahora se me escucha? sí. Sí. Ah, listo. A mí me convence más la colectiva. Porque tenemos una justificación. Sí, sí, no es malo. Es que aparte de eso, para mí es más colectiva que es el SRL. Yo miro como la SRL como más compleja. Quizá Sí, más más complejo, formal. ¿no? Claro. Sí, cambio la colectiva, no. Hay igualdad de socios. Sí, Bueno, ¿lo cambiamos?
Le mandamos colectivo y aunque sea lo sabemos justificar. No Colectivo. hay vuelta atrás, ¿eh? Bueno, Sí, como que no. Bueno. Listo, entonces. Cerramos ahí. Listo el pollo. bueno, ahí No hay que termina. justificar por qué. No, No pide, si querés, lo justificamos, no hay problema. no pide, pero Hay que si subir quiere mandar, la justificación. Ah, bien, ese me olvidó. La justificación queda para la minuta. Ah, dale, dale. sí, Bueno, ¿no? Ahí como es corto la grabación. dale. Espera, espera. Para ¿Qué? mí que hay que poner más en esta parte de ventajas y desventajas. Es que dice cuál es la ventaja y cuál es la desventaja. Ujú. Ahí nosotros le pusimos. Para mí que podríamos poner más. Como por ejemplo, Esto que era. Mm, Sociedad de hecho. ajá. El juego. en el 2. Sí, sí. Sí. Mm, no sé, pero siento que podríamos poner algo más. Pero si quieres, así nada más ya fue. Sí, no, está medio pobre. Pero no Es que, sé qué más pondríamos. ¿Qué otra ventaja tiene? Eh, es que si no lo tenemos que pensar, lo tenemos que buscar más en relación qué sería una sociedad de hecho, cuáles serían las ventajas de sociedad de hecho y qué son las desventajas. Ah, lo busco en Google. bueno, justamente lo que pusimos arriba de que no requiere una escritura pública ni la celebración de un contrato público-privado escrito es una ventaja. Y la desventaja era de que no tenía respaldo económico al momento de la... Bueno, Sí, acá me aparece, ventajas, al no estar obligados a inscribirse, no generan gastos constitutivos, lo estoy sacando por internet igual, ¿eh? Para la sociedad de hecho, al no tener estatuto, se facilita su creación, aplica un régimen tributario más económico en comparación con las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, dado que no tributan impuestos a las ganancias de forma directa, sino a través de los socios. Al formarse con la unión de dos o más personas para realizar una operación en conjunto, las actividades aceptadas son muchas. Claro, esta siempre que la actividad comercial tenga objeto ilícito, gasto de administración mínimos y las desventajas son tiene capacidad limitada, es decir, no puede registrar bienes muebles o inmuebles a su nombre. Ah, ahí está. Tiene una existencia precaria y por lo tanto cualquiera de los socios puede solicitar la disolución en cualquier momento. Así pues, en caso de la muerte de uno de los socios o de querer incluir un socio nuevo, deberán constituirse una nueva sociedad. Suele hacerse acuerdos verbales, ya que no tiene como requisito indispensable los contratos para su formación. Esto puede conllevar a falta de garantías en los negocios que se celebren. Al tener una formación y estructura informales, se dificulta a los socios acceder a préstamos o créditos a nombre de la sociedad, dada la falta de un documento constitutivo y no presentar de manera habitual información contable. Puede tener obstáculos al momento de resolver cuestiones legales, dada la falta de regulación en su constitución, y la asociación, los socios deben responder solidaria e limitadamente según los dispuestos en el artículo 501 del Código de Comercio, es decir, que responde incluso con su patrimonio por ser ilimitada la responsabilidad. bien. La verdad,
Me parece casi todo lo mismo, pero bueno. Sí, no, se agrega que Y si buscas la diferencia, pones en Google. ¿Y pero qué sería la diferencia de qué? Si son las ventajas y las desventajas. Ah, la buscaste así, joya. Sí. ¿En qué página? Lo busqué en Google. ¿Qué pusiste? ¿Ventajas, desventajas? Es ¿Sociedad de sociedad hecho? de hecho, ventajas y desventajas. Ah, Ahí lo paso al link y lo paso por Jitsi. ¿Habrá que citar o algo? no, o sea, no lo pongamos textual, interpretémoslo lo que dice. Ah, claro. Eh, a ver, una desventaja es eso, que si se suma un socio nuevo o si se borra un socio, Tienen que se ser debe una ser una sociedad nueva. sociedad nueva, completamente nueva. Ujú. No lleva ningún gasto, solo que, o sea, tenés que cambiar la marca de todo. y que No los es- gastos creo que estaban o sea, a cargo de cada uno de los socios, ¿no? No de la Claro, sociedad. creo que se paga impuesto como si fuese un monotributista, por ejemplo. No se Exacto. paga como si fuese como YPF paga impuestos. No, pagas Che, impuestos como Valentín Draghi. Che, creo que, mira, interpretamos mal la pregunta. ¿Cuál sería la ventaja y desventaja que implica esta elección? O sea, la elección de elegir regularizarla. ¿Eh? O sea, viste, nos pregunta, ¿cuál sería la ventaja y desventaja que implica esta elección? Y nosotros qué elegimos, regularizar la empresa. O sea, ya es legal. No, la elección de hacer una sociedad de hecho. No, era sociedad de hecho, ¿o no? Sí, era una sociedad Claro, de hecho. claro, pero mira el orden de las preguntas. ¿Está bien orientada la elección? Después dice, ¿cuál es la Ah, ventaja y desventaja de la elección? está Y bien, está después bien. dice, ¿se puede regularizar? Me confundí con el primer punto. Casual. Bien. Eh, bueno, el tema de elegir una sociedad de hecho, entonces, ¿qué ventaja tiene? Acá lo pego, sí. Creo que encontré la página de... Ay, me parece que está grabando. ah, Dios mío, sin tu amor. No. ¿Sería una ventaja o una desventaja que se paguen aportes como persona propia en vez de como persona jurídica, como sociedad? ¿Aporte? En vez de, sí, todo paga aporte. Pasa que lo que decía es que la sociedad de hecho, ponerle que vos y yo hacemos una sociedad de hecho, vos pagas impuestos como Lisandro Sendra y yo pago impuestos como Valentín Draví. Sí, En cambio, si vos y yo, a pesar de que tengamos la empresa Lisambic, sí. si vos y yo generamos Lisambic Sociedad Anónima, pagamos impuestos como Lisambic Sociedad Anónima Perfecto, perfecto. o algo así. Según lo que entendí, lo que yo no sé si lo que buscaste está bien, pero bueno, según lo que entiendo, Es creo que que la es verdad así. no sé si está bien, pero lo que en internet. Sí, puede ser. La ventaja es que hay un gasto Sí, en sí, que no procedimiento. gasta por eso. Eso sí puede ser una ventaja. Sí, sí. Me parece bien. No sé lo demás.
Tiene una desventaja es que tiene capacidad limitada. Según la sociedad de hecho. O sea, no puede registrar bienes muebles o inmuebles a su nombre. Pueden tener obstáculos al momento de resolver cuestiones legales, dada la falta de regulación en su constitución. El acuerdo verbal, ¿viste? No hay un contrato, o sea, un acuerdo Está bien. verbal Sí, sí, Contrato no, con el- acuerdo verbal. Pero eso sería desventajas. claro, desventajas. Yo en ventaja agregaría eso. ¿Cómo es? Uy, Que no tienen que pagar esos pagos de cosas. O sea, no le generan o sea, como pagos, como digan, porque no fundaron esa empresa. Y de ventajas, el de hacen contratos verbales y también pusimos que tienen capacidad limitada. No, si quiere No, que no. otro lo ponga. Estoy poniendo lo de las desventajas de acuerdos verbales. Está bien, está bien. Y poner eso en hacerse el acuerdo verbal, ya que el, qué sé yo, el pacto que hicieron, o sea, se pueden confundir porque no lo tienen escrito. No sé cómo lo digan. ¿Algo O así? sea que eh, Además, al no ser escrito, se puede falsear. Sí, porque, o sea, ya que esté escrito, se hace eso, entonces se respeta eso. Sí, además hay no, comprobantes, ¿viste? No sé Tipo, cómo decirlo legalmente, pues. no hay un pacto avalado por la ley. Sí. Escrito. No sé, un contrato escrito. Ya. Y Que tengo baterías de iPhone para vender. ahora estoy con esto. bueno, ya estamos. Vamos a poner acá en Creo ventajas. que ya estamos, ¿no? Ah, faltan ventajas. Bueno, ventajas era que no. ¿Cómo dijiste, Valen, que no pagabas cosas? sí, no sé si es una ventaja. Aporte. No sé si se diría esto. Que no Eso No, generan sería. no pagan gastos aportes en nombre de constitutivos. la sociedad, sino que se pagan por cuenta de cada uno. Según lo que ¿Podría entendí. pagar aportes o impuestos? Sí, es lo mismo. mm, Aportes impuestos, poner. Aportes barra impuestos.
Y listo, ahí estamos. Sí, puede ser ahí. Ahora que Sí, ahora quedaría. está minutos. Bueno, corto grabación. Vale. Dale.